La captura y análisis de datos resulta fundamental para la ciencia, desde entender cómo se propagan las enfermedades hasta cuantificar la magnitud del cambio climático. La captura y análisis de datos resulta fundamental. También resulta fundamental el análisis de datos, por ejemplo, en las políticas públicas y sobre todo para decidir cómo invertimos mejor los recursos públicos y, por ejemplo, estructurar mejor nuestras ciudades. Justamente en el capítulo de hoy revisaremos dos muy interesantes proyectos que apuntan a utilizar mejor los datos para tomar mejores decisiones. Esto es Ciencia sin Ficción, como siempre por las pantallas de TVU y como siempre con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. Universidad San Sebastián presenta Ciencia sin Ficción. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. Bienvenidos los que creen y desafían los límites, los que no se rinden, los que se levantan. En la Universidad San Sebastián le decimos bienvenidos a todos quienes trabajan para que el futuro sean solo puertas que se abren y que creen que los logros solo pueden ser fruto de hacer siempre las cosas bien. Bienvenidos a una gran universidad. Uno de los desafíos más importantes que tiene Chile en la actualidad consiste en garantizar el acceso e igualdad de oportunidades para todos los habitantes, independiente del territorio en el que se encuentren. Sin embargo, y desafortunadamente en la actualidad, varios territorios se encuentran retrasados en su desarrollo comparado con otras regiones. En nuestro país existen fondos especiales para permitir que esas zonas que se han quedado un poco más atrás puedan darle a sus ciudadanos igual acceso a oportunidades. A continuación revisaremos un interesantísimo proyecto de la Universidad del Biobío que busca justamente implementar una plataforma para evaluar cómo se están utilizando los recursos públicos que apuntan a mejorar justamente la inclusión y la igualdad de oportunidades para aquellas zonas del país que se han quedado un poco más atrás. Vamos a ver a continuación en qué consiste esta interesante plataforma. Esto parte con recabar información desde el territorio, desde los actores que están insertos en la provincia de Arauco, y las bases de datos secundarias, es decir, información que ya ha sido levantada previamente por distintas instituciones, ya sea el INE, el Banco Central, algunos ministerios, Servicios de Salud, Ministerio de Obras Públicas, etc. La necesidad surge, o la problemática que nosotros detectamos, surge desde actores o desde personas directamente que están insertos en la provincia, que han detectado que a pesar de los distintos esfuerzos de inversión que se han hecho en los últimos años, estos no han dado los resultados que ellos esperaban. Si bien se han materializado los aportes, en la práctica lo que perciben las personas, lo que perciben los actores que están en el territorio, no sienten grandes mejoras. Entonces ahí surge la necesidad de poder generar una plataforma que permita evaluar el impacto, no solamente económico, sino que también social, de qué está ocurriendo con esta inversión que llega desde distintas fuentes. El trabajo nosotros lo dividimos en distintas dimensiones, no solamente la dimensión económica, sino que también tenemos dimensiones de salud, educación, medioambientales, de desarrollo de conectividad, aislamiento. La provincia de Arauco es un territorio que está en este momento con cierta condición de aislamiento y eso es precisamente lo que nosotros esperamos mejorar o poder dilucidar con información confiable. Nosotros estamos construyendo este instrumento en base a la experiencia de Arauco. La idea es que pueda ser una herramienta transversal a implementar en cualquier otro territorio.
en otra provincia, en otra zona rezagada o en algún otro espacio que se estime conveniente. Actualmente estamos en la segunda etapa de ejecución, teniendo la primera, pasando a la segunda, que es la evaluación de la situación actual. Estamos viendo realmente lo que hay en el territorio, cuáles son todos los insumos de los que disponemos, y en base a ese diagnóstico poder construir un traje a la medida, poder construir un modelo de evaluación de impacto que sea propicio para la provincia de Arauco, pero que también nosotros podamos replicar quizás en el futuro en las otras zonas de rezago. En el país hay diagnosticadas 5 territorios como zonas de rezago, es decir, que están por debajo del crecimiento normal del país. El proyecto, en este caso Plamet Arauco, es un diseño de una plataforma de medición y evaluación territorial, en este caso enfocada a la provincia de Arauco como zona rezagada, y la cual nos va a permitir como resultado final de que se puedan tomar mejores decisiones en cuanto a la inversión de los recursos por parte del Estado y de distintas entidades privadas que puedan aportar al territorio. En este momento estamos en la construcción del modelo propiamente tal que se va a trabajar en el territorio y empezando la validación con los distintos actores del territorio donde vamos a implementar este modelo, que sea una validación participativa del modelo en sí. Se busca con este modelo es que pueda ser desarrollado en distintas unidades territoriales, no tan solo en la provincia de Arauco. Si bien está centrado en la provincia de Arauco como principal enfoque en primera instancia, la idea es que se pueda homologar a distintas zonas rezagadas del país, que son 5 en estos momentos, o a sectores territoriales, no sé, regiones, provincias u otras comunas del país. Lo que ocurre es que vamos viendo las necesidades que hay en el territorio, entonces se va construyendo en conjunto. Vamos construyendo y vamos evaluando también con distintos actores del territorio, actores locales, servicios públicos que estén presentes en el territorio. En distintos indicadores, la provincia de Arauco aparece rezagada con respecto al promedio, ya sea regional o nacional. Entonces la idea es que mediante estas medidas que se puedan tomar a partir de este diagnóstico que vamos a construir, se puedan tomar medidas que realmente permitan aumentar el desarrollo en la provincia y alcanzar el estándar ya sea regional o nacional. Y todavía estamos en eso. Experiencias previas, yo conocía la provincia, había trabajado y veía las necesidades que se generan y también una perspectiva un poco que no tiene que ver solo con lo económico, que son otras variables que empiezan a afectar el desarrollo. Por ejemplo, estamos considerando temas como de género, por ejemplo, medioambiental, capital social, inclusión. Entonces son temas que generalmente bajo una visión del desarrollo más económico van quedando de lado. Entonces ahora es poder considerar eso. Entonces me interesó por ese lado ese enfoque diferente que tenía y al mismo tiempo el tema de la participación, que era interesante, hacerlo vinculante. La idea es que no sea un proyecto solamente para la provincia de Arauco, si bien este es el modelo que se está aplicando como un diagnóstico, pero la idea es que posteriormente pueda ser replicable en cualquier territorio. Eso sería lo ideal. El tema de las zonas de rezago es un tema que viene trabajando sucesivos gobiernos a lo largo del tiempo. Y estas zonas de rezago son territorios dentro del país que, como su nombre lo indica, presentan una condición de menor desarrollo de lo que ocurre en el resto del territorio. Y zonas de rezago hay varias en
la zona de Combarbalá, en Maule, en la Araucanía y aquí también en Arauco. Estos programas son programas especializados en orden a poder focalizar los esfuerzos de desarrollo y intentar sacar del estado de frustración en que se encuentran las regiones y los territorios y alcanzar un nivel de desarrollo más acorde con lo que significa el desarrollo del país. Esto supone acciones de política pública, inversiones sectoriales, gestiones de gobiernos territoriales que es necesario evaluar. Entonces, el proyecto nuestro consiste justamente en construir una plataforma que permita medir el impacto de estos esfuerzos sobre el desarrollo y sobre el territorio. Por cierto, hay condiciones de pobreza, condiciones de falta de acceso, ¿ya?, de conectividad, de comunicación con el resto del territorio, que hacen que el conjunto de los ciudadanos y los habitantes de la zona de Arauco tengan una condición más postergada que el resto del país. Entonces, los esfuerzos están destinados a lograr que esta parte del territorio se integre de mejor forma al desarrollo nacional. Acciones de política pública supone inversión de recursos, pero al mismo tiempo es necesario, y los sistemas modernos de gestión pública requieren de mecanismos de medición, ¿ya? Se invierten cierta cantidad de recursos, que son recursos de todos los chilenos, por cierto, ¿ya? Recursos sectoriales, de gobierno central, etcétera, que es necesario medir y evaluar qué impacto tiene esto sobre el territorio. Tenemos que entender el desarrollo como un concepto amplio, no solo en términos económicos, sino que desarrollo en términos de mejora en las condiciones de salud, de educación, de vivienda, de desarrollo del medio ambiente, ¿ah?, de las condiciones turísticas, etc. Es un concepto muy integrado, ¿ya? Hoy día se habla de desarrollo sustentable, hay un concepto de Naciones Unidas que lo describe, ¿ya? Y por lo tanto hay que armar un modelo bastante más amplio y más complejo que solamente evaluar los aspectos económicos. Lo que nosotros esperamos es poder construir una plataforma tecnológica que va a estar alojada en una infraestructura informática con recursos ad hoc para el tema, con algún apoyo profesional también que habrá que definir, ¿ya? Y esta plataforma pueda ser administrada desde el propio territorio de Arauco, concretamente de la gobernación de Arauco, ¿ya? Y ellos puedan ser autónomos de manera a poder tener un modelo de gestión y un modelo de evaluación. Y esto sea un modelo permanente. Este problema que existe en Arauco no solo es parte del territorio, sino que también existe en todo el territorio nacional. Todas las regiones necesitan modelos de evaluación, ¿ya? Y lo que pretendemos es poder de alguna manera tener esto como experiencia piloto y poder en lo sucesivo replicarlo al resto del país. Dentro de la zona de rezago hay una serie de actores, ¿ya? Nosotros tenemos que trabajar aquí con las municipalidades, con la gobernación de Arauco, el gobierno regional, ¿ya? Y también actores tanto públicos como privados, ¿ya? Comunidades, existe una corporación que se llama Corpo Arauco, ¿ya?, que de alguna manera tiene un protagonismo muy importante, también nos hemos integrado con ellos, de modo de poder incorporar las preocupaciones de todos los que habitan en la región, ¿ya? Las comunidades mapuches que están organizadas en el territorio también esperamos incorporarlas en los análisis y en los trabajos que estamos haciendo. Y así como garantizar el desarrollo equitativo para todas las zonas del país resulta algo fundamental,
también lo es el desarrollo sustentable de las grandes ciudades, particularmente en el contexto actual de cambio climático, donde recursos como la agricultura, el agua y el manejo de los residuos resulta fundamental para planificar las ciudades del futuro. En la siguiente investigación del CEDEUS, el Centro de Estudios de Desarrollo Urbano Sustentable, veremos cómo la investigación interdisciplinaria puede ayudarnos a generar ciudades que sean más sustentables con respecto al manejo de los recursos, como el agua, por ejemplo, el manejo de los residuos, y a generar ciudades que sean más resilientes frente a los desastres naturales. Así, aplicando ciencia, podemos tener ciudades que sean más sustentables y que estén preparadas para resistir mejor los desafíos del futuro. A continuación, aquí, en Ciencia Sin Ficción. Principalmente tenemos como objetivo la generación de indicadores de sustentabilidad urbana en diferentes ciudades de Chile, que además tengan también la medición de ciertos umbrales que nos permitan ir haciendo un seguimiento de cuál es el estado de estas ciudades con respecto a diferentes ámbitos, como puede ser el tema de sustentabilidad, de accesibilidad de equipamientos y servicios, calidad del agua, etcétera, etcétera. Un montón de ámbitos súper importantes que hay la necesidad de evaluarlos desde la perspectiva de indicadores cuantitativos que permitan ir haciendo las comparaciones entre ciudades y ver dónde vamos focalizando políticas públicas en función de estos indicadores. En determinados ámbitos, por ejemplo, nos podemos encontrar en situaciones especiales, por ejemplo, en el sur con contaminación por leña en temas de calidad del aire, en el norte probablemente temas vinculados a contaminación de aguas, y ahí hay en el fondo diferentes ámbitos en donde es súper importante hacer el seguimiento para que la política pública, tanto en lo más global a nivel ciudad como también en lo local en algunos municipios en específico, puedan ir tomando nota de esto e ir abordando estas problemáticas en función de los indicadores. Los temas de generación de indicadores muchas veces se evaluaban desde el punto de vista general. Hoy en día la bajada que estamos realizando en CEDEUS también nos va a permitir ver cuál es la realidad de los indicadores desde la perspectiva también local y ir respondiendo a la pregunta también de dónde o cuándo se producen ciertas brechas territoriales y que la gente también pueda tener una lectura de esos indicadores, no solamente desde los organismos más técnicos, sino que la gente que en el fondo pide calidad de vida pueda visualizar en dónde su comuna o su barrio en el fondo tiene ciertas dificultades con respecto a tal o cual ámbito y por lo tanto en el fondo en dónde hay que poner o hincar el diente en las demandas también desde el punto de vista de la sociedad civil. Nos podemos encontrar con que hay algunos indicadores que efectivamente tienen algún correlato, por ejemplo, con el PIB, pero hay muchos otros indicadores que son igual de importantes, sobre todo para la calidad de vida, que en el fondo no están necesariamente relacionados. Y ahí la misión de poder visualizar estos indicadores a nivel territorial nos permite justamente dar una bajada específica para vinculación con políticas públicas y para que la gente en el fondo tenga claro también cuáles son las demandas y en qué enfocarse al momento de ver esta batería de indicadores completa. Por un lado vamos a encontrarnos con algunos indicadores que están directamente relacionados, por ejemplo, con la gestión municipal, que puede estar vinculado, por ejemplo, a cuál es la accesibilidad a las áreas verdes públicas, en el fondo donde nosotros directamente nos vamos a encontrar que las plazas son responsabilidad, por ejemplo, de los municipios, pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de las aguas, y ahí en el fondo es la situación de lo que el privado también hace desde el punto de vista de entregar un servicio y la posibilidad que nosotros tenemos de evaluarlo a través de datos cuantitativos y vamos mezclando justamente estos dos ámbitos que son súper relevantes en el territorio. Ahí adquiere una importancia especial la definición de los umbrales y los estándares con respecto de los indicadores, pues no basta medir. Cuando uno puede medir la situación de una ciudad, pero hay que tener claro de cuál es la situación de sustentabilidad que nos da un umbral para tal o cual indicador que nos permita en el fondo después llegar e ir emparejando la cancha en las distintas ciudades y también en las realidades dentro de esas ciudades, porque tenemos en el fondo que en ciudades como el Gran Concepción o el Gran Santiago
que son grandes metrópolis, tenemos desigualdades internas súper importantes. Entonces no solamente un emparejamiento a nivel general, sino que tiene que ver también con emparejar la cancha dentro de nuestros territorios urbanos. Porque hay cierta independencia en la medición de los indicadores que es altamente relevante. Hoy en día es súper importante el aporte que las universidades particularmente hacen desde el punto de vista de la medición, porque también permiten tener un correlato con indicadores gubernamentales que pueden a lo mejor estar sujetos a ciertas políticas específicas, y esto permite también en el fondo dar una mirada desde la academia, desde el punto de vista científico, súper objetiva, y que nos va a permitir también hacer un seguimiento a nivel de ciudades de la realidad de estos indicadores en distintos ámbitos. Tenemos en el fondo el cálculo para 6 ciudades de nuestros indicadores de sustentabilidad en diferentes ámbitos. Tenemos alrededor de 27 indicadores, y lo que estamos haciendo ahora es ampliar esto a todas las capitales regionales de Chile. En el fondo queremos tener una mirada más amplia y territorial, pero también temporal, porque es súper importante en el fondo no solamente quedarnos con la foto de lo que pasa en el 2017, en el fondo que era el momento en donde se realizó el censo y donde parte importante de los indicadores que tenemos en el fondo responden a eso, sino que también qué pasaba antes, en el fondo cómo han evolucionado los indicadores. Porque eso es una manera importante de ver, por ejemplo, cómo ciertas políticas públicas han tenido efecto en el territorio o no han tenido efecto ninguno. Entonces, poder medir también en el tiempo la evolución de estos indicadores es súper importante. Y eso es lo que estamos abocados ahora, y que deberíamos tener resultados ya a finales de año de estas nuevas mediciones a nivel nacional. Ya hemos cerrado en el fondo la generación de indicadores con el Gran Santiago, Coquimbo La Serena, Temuco Padre Las Casas, con Copiapó y el Gran Concepción. En el fondo son las ciudades en donde primero realizamos las mediciones, y ahora vamos a ampliarlo al resto de las capitales regionales de Chile. La idea es que el proyecto tenga una continuidad, en el fondo, que nos permita ir viendo la evolución. O sea, terminamos con las capitales regionales, ojalá a finales del 2019, comienzos del 2020, pero la idea es hacer una continuidad y un seguimiento constante de estos indicadores para ver justamente su evolución y para tener una voz de alerta en el fondo de qué está pasando en las ciudades con respecto a estos ámbitos que son súper relevantes desde el punto de vista de la sustentabilidad. Esto es un trabajo en el fondo que depende de CEDEUS, y que está involucrado la Universidad de Concepción, está involucrado también la Universidad Católica, y en conjunto en el fondo estamos desarrollando la generación de estos indicadores, y estamos trabajando también en la definición de los umbrales de sustentabilidad, y en el fondo hay una red de investigadores súper grande que cada cual en el fondo está a cargo de indicadores específicos en donde tienen mejores competencias, y lo que hacemos en el observatorio puntualmente es en el fondo articular, hacer los cálculos y trabajar en conjunto con los investigadores para ir desarrollando de la mejor forma posible y de la forma más objetiva y científica en el fondo las mediciones correspondientes para cada ciudad. Lo que buscamos es medir el estado de sustentabilidad de las ciudades, qué tan cerca están de ser ciudades sustentables o qué tan lejos están de serlo. Para eso tenemos una batería grande de indicadores que cubren distintos ámbitos para poder planificar mejor las ciudades y también gestionarlas cotidianamente. Calidad de vida tiene que ver con la posibilidad de las personas de ser felices, de poder desempeñarse adecuadamente en lo que ellos quieran hacer. La sustentabilidad es un concepto incluso más amplio, que es poder ofrecer a las personas que todas estas oportunidades las puedan hacer en un medio ambiente sano, con acceso a los recursos no solamente económicos, sino que también de equipamiento y de oportunidades para poder desarrollarse plenamente. Con una batería amplia de indicadores que intentan reflejar la realidad actual, servir como base para después en el tiempo ir viendo cómo esto cambia. Estos indicadores son altamente específicos en algunos casos, por ejemplo en términos de medio ambiente, medimos cuánto es el consumo eléctrico, cuál es el consumo de agua, cuál es su calidad, medimos cuántas áreas verdes tenemos disponibles. En equidad, por ejemplo, vemos cuál es
el porcentaje de mujeres que están trabajando, estando en edad de poder hacerlo, o en accesibilidad vemos qué tan cerca están las personas de poder ir a una feria libre o de acceder a una plaza o a un parque. Es decir, son indicadores altamente específicos para poder medir atributos específicos de la sustentabilidad. El indicador de áreas verdes, que es un indicador que está en la parte del medio ambiente. Usualmente, como áreas verdes se puede usar un concepto muy amplio sobre qué entendemos como área verde. En este caso, con el indicador de provisión de áreas verdes, estamos pensando en plazas y parques que tienen tamaños mínimos, anchos mínimos. Es decir, estamos buscando construir un indicador que nos diga de forma comparable cuál es la cantidad de áreas verdes públicas a que las personas tienen a su disposición a nivel de ciudad. Cuando uno piensa en el sur verde, en el fondo estamos viendo cuánta es la cantidad de vegetación que hay, cuál es la cobertura vegetal, pero cuando queremos evaluar ciertos atributos específicos de la sustentabilidad, también nos importa que esos lugares sean públicos, es decir, que esa área verde pueda ser gestionada desde una municipalidad o de alguna institución pública. Tenemos valores sobre estos indicadores de sustentabilidad para muchas ciudades, particularmente Pasay, y estamos extendiéndonos durante este año a otro conjunto grande de ciudades en Chile. Y esto muestra valores bien asombrosos en algunos casos, de que nuestras ciudades están lejos de la sustentabilidad, están lejos de valores umbrales que podríamos definir como las ciudades también que están siendo sustentables y que si uno lo combina de pronto con otras políticas son incluso aún más preocupantes. Ponen en cuestionamiento o ponen en grado de alerta algunas situaciones que es importante resolver rápido. Llegado al acuerdo, a la conclusión de que bajo 150 kWh por vivienda al mes sería un comportamiento sustentable de una vivienda en términos de consumo energético. Esto está considerando la electricidad como medio, es decir, podría estar ocultando otras fuentes de energía, las cuales no son deseables, efectos contaminantes que podría generar, como es la leña y otros combustibles fósiles. Cuando hemos analizado las ciudades, vemos que ciudades como Santiago quedan muy por sobre este umbral, es decir, están consumiendo demasiada electricidad por vivienda al mes, y otras ciudades, sobre todo más hacia el sur, como Concepción, como Temuco, están en valores de 150 kWh o 151 kWh, es decir, muy cerca de este umbral, lo que uno podría decir, genial, tenemos ciudades sustentables, pero como sabemos que en este caso se está ocupando muchísima leña, que hay que mirar este indicador como una línea base, como una forma de ver desde dónde partimos y cómo esto podría incrementarse si es que todo ese consumo energético proveniente de la leña lo podemos incorporar dentro del indicador. Cuando pensamos en eficiencia energética, pensamos justamente en esto, cómo podemos disminuir el consumo mensual de electricidad, por ejemplo, aumentar la hermeticidad de la vivienda de manera de que los consumos bajen un tercio o incluso más, es decir, que las viviendas sean mucho más eficientes en cuánta energía usan para mantener confortables los hogares en términos térmicos. Una gracia de los indicadores de sustentabilidad es que cubre distintos ámbitos de lo que hacen a la ciudad sustentable. Eficiencia energética o de consumo energético, en el fondo nos estamos cuestionando sobre cómo son las viviendas, qué tan aisladas están. Cuando vemos que hay valores de estos indicadores de sustentabilidad que están muy altos en términos de consumo eléctrico, lo que estamos preocupados de ver es cómo podemos mejorar en cada una de esas casas la aislación térmica. Cuando vemos que en términos de áreas verdes tenemos bajas cantidades de metros cuadrados por habitante, lo que estamos viendo es que tenemos pocas plazas, que tenemos pocos parques, y cuando estamos viendo de que la accesibilidad a las áreas verdes es bajo, lo que estamos viendo es que las personas no pueden llegar rápido caminando, con un niño o un anciano caminando, no puede llegar a ese lugar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Tenemos que tener políticas mucho más audaces para tener estándares sobre cómo se construyen las ciudades,
que cuando pensamos en un plan de descontaminación atmosférica, eso no puede esperar, tiene que ser hoy y tiene que haber una mayor cantidad de subsidios, sobre todo en las comunas que puedan estar teniendo más necesidades de calefacción. Cuando pensamos en que disponemos de pocas áreas verdes y pocas plazas, pocos parques, en el fondo está diciendo que tenemos pocas áreas verdes públicas, tenemos pocos lugares en los cuales encontrarnos. Y cuando decimos que tenemos las plazas muy lejos o los parques muy lejos, estamos diciendo que hay cada vez menos personas que pueden acceder a estos lugares. Tenemos varios indicadores de salud. Por ejemplo, tenemos un indicador de accesibilidad a ferias libres y supermercados. Tenemos otro indicador de obesidad infantil, por ejemplo, que es muy importante para saber el estado de salud de los niños hoy en día. Y en cuanto al indicador de accesibilidad a ferias libres, en este caso, también es muy importante por el tema del acceso a la comida saludable. En el caso de las ferias, contamos con un bajo porcentaje de personas que acceden a ferias libres en menos de 10 minutos caminando. Eso quiere decir que las ferias finalmente no están bien distribuidas en el espacio. También los números son bastante alarmantes acá en Concepción. Si lo comparamos también con el resto del país, se mantiene la misma tendencia. La obesidad infantil ha subido considerablemente en los últimos años. Nosotros como observatorio lo que hacemos es procesar estos datos y hacer la información mucho más amigable para que ellos mismos finalmente puedan tomar decisiones respecto a cómo se están alimentando los niños en los colegios, por ejemplo, en el tema de las colaciones, y además también poder intervenir, no sé, en las familias, el tema de la alimentación. Finalmente también es parte de lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Entonces, en cuanto a equidad, podemos medir la equidad de género, por ejemplo, podemos ver cuál es la ocupación femenina en el caso del empleo, podemos medir la relación de mujeres trabajando y versus mujeres en edad de trabajar. Y entonces nos damos cuenta que también los valores son bastante bajos, o si quizás la mujer está trabajando, finalmente es un empleo bastante precario y no se compara con el empleo al que puede acceder un hombre. Y así fue como en este capítulo de Ciencia Sin Ficción revisamos dos muy interesantes proyectos que apuntan a cómo podemos tomar mejores decisiones. En un lado, en las políticas públicas, gastando mejor los recursos del Estado para garantizar el desarrollo equitativo de todos los habitantes del país. Y por otro lado, cómo pensamos mejor las ciudades a partir del proyecto interdisciplinario del CEDEUS. Ambos proyectos resultan fundamentales para la toma de decisiones de manera inteligente, usando la evidencia y los datos disponibles, lo que ciertamente garantiza que en el futuro el país pueda crecer de manera más justa y también más ordenada. Esos fueron los dos proyectos que revisamos esta noche en Ciencia Sin Ficción. Les damos las gracias por la sintonía y esperamos que nos sigan acompañando, como siempre, por las pantallas de TVU y con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. Buenas noches. Universidad San Sebastián presentó Ciencia Sin Ficción.